Segundo curso en defensa de la tauromaquia. Abordaremos temas de relevancia para la defensa de la tauromaquia desde distintos frentes y disciplinas, de la mano de especialistas y personalidades del ambiente taurino. A lo largo de los próximos 3 meses, podrás adquirir conocimientos teóricos y herramientas importantes para la argumentación y debate de temas taurinos. La importancia de conocer y comprender de manera amplia cada una de las temáticas que en este curso se ofrecen es imprescindible para poder seguir preservando la cultura de la tauromaquia. En el módulo A, aprenderás sobre los aspectos jurídicos en las primeras 3 clases, junto a abogados y catedráticos. En el módulo B, la comunicación será el eje central. Redes sociales, evolución de la tauromaquia y la censura serán abordados aquí. El medio ambiente y el bienestar del toro son temas del módulo C, que serán abordados por ganaderos. Por último, el impacto socioeconómico que tiene la tauromaquia y las actividades que de ella derivan son parte del módulo D. Este segundo curso es interdisciplinario y nutrido en temas de relevancia y vigencia para la defensa informada y consciente de la tauromaquia. Estamos listos para comenzar. La defensa jurídica e institucional de la tauromaquia son posibles gracias a tu donativo. Te invitamos a hacerlo en nuestra cuenta de PayPal, Tauromaquia Mexicana. Asimismo, entra a la app Soy Taurino, dedicada a los amantes y promotores de la tauromaquia en el mundo. Buenas noches, bienvenidos a este segundo curso de Defensa de la Tauromaquia. Hoy, como ya lo saben, ahora ya estamos en lo que es el impacto socioeconómico de la tauromaquia. Tenemos como invitado a Alfredo Hernández Carballo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Alfredo. Un gusto y ahora sí que bienvenido a este curso de la tauromaquia, curso en defensa de la tauromaquia. Muchas gracias, el gusto es mío y pues sumamente agradecido por la oportunidad que me están brindando y espero que lo que les vaya a compartir pues sea de agrado de los interlocutores. De antemano ofrezco una disculpa porque estoy teniendo aquí un par de problemitas técnicos, pero pues todo normal. Bueno, y pues por supuesto, como siempre, con mi compañera y amiga Fernanda Aro, que las dos somos parte de Redes Culturales Taurinas. Hola, Fer. Hola, ¿qué tal, María Ángeles? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Bienvenido. Y pues, Muchas gracias. ¿Qué tal?
Alfredo va a estar aquí para hablarnos de las tauromaquias en Veracruz. Para que sepan un poquito quién es Alfredo Hernández Carballo, él nace en Jalapa, Veracruz, el 28 de febrero de 1988. Estudia antropología social en la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana. Debutó en la Plaza de Toros Jorge Aguilar, el ranchero de Tlaxcala, el 31 de octubre de 2010, con astados de doña Magdalena González. Es picador de toros en activo, pertenece a la Asociación Nacional de Picadores y Banderilleros y al Movimiento Tauromaquia Mexicana en el capítulo Estado de Veracruz. Pues bienvenido, Alfredo, el micrófono es tuyo y nos va a dar mucho gusto conocer sobre las tauromaquias en Veracruz. Bueno, muchísimas gracias. Pues reiterando el agradecimiento y pues nada, vamos a dar inicio. Sí me gustaría primero dar un marco referencial, un marco histórico sobre la tauromaquia en Veracruz. Entonces, bueno, no sé si le podrían dar a la siguiente, por favor. Bueno, Veracruz como puerta de entrada. Pues desde el siglo XVI tenemos, con la llegada de los españoles, pues México empieza a conectarse con el resto del mundo. Empezamos a tener una conexión de ida y vuelta y pues nos llega el ganado, nos llegan ciertas tradiciones del viejo continente y entre ellas la tauromaquia. La siguiente, por favor. Bueno, la introducción del ganado en general a la América continental se realizó, como ya mencionaba, por la costa del Golfo. Y bueno, casi todos hemos escuchado que fue en 1527 cuando Juan Gutiérrez Altamirano, primo de Cortés, es quien trae por primera vez el ganado al continente, digo, a la América continental, porque para esto ya había ganado en Haití, en Cuba. Pero bueno, según otros datos que se han conseguido, que se han obtenido, el ganado nos llega a México en 1521 y es Gregorio de Villalobos quien lo trae de República Dominicana y de Haití y lo trae de contrabando. Lo ingresa de contrabando a las costas del Golfo de México y pues a llevarlo hacia el centro del país y con esta actividad, empieza también una de las grandes tradiciones de México y que se encuentra sumamente vinculada con la tauromaquia, que es la charrería. No por eso voy a afirmar que la charrería tiene sus orígenes en Veracruz, porque pues es totalmente distinto, ¿no? Lo que conocemos como charrería surge en otro momento histórico, pero las primeras pautas de la explotación ganadera pues empiezan aquí, porque empiezan jinetes especializados a trasladar aquellos hatos de ganado por los diferentes caminos que pues estaban abriendo en ese momento los conquistadores, los exploradores, para poder llevar ganado hacia el centro del país. Este ganado pues no era enfocado al 100% para la lidia de las reses bravas, ¿no? Tenía estaba más pensado como ganado de abasto, pero bueno, cuando las condiciones se prestaban y había algún animal bravucón, terminaba siendo lidiado. Y esto viene a solucionarnos una controversia que ha existido desde hace algún tiempo, porque en la quinta carta de relación que envía Hernán Cortés al rey Carlos V en 1526, menciona que a su regreso de las Higueras o Honduras, el día de San Juan de ese año, se estaban corriendo ciertos toros. Muchas personas especulaban que esos ciertos toros pudo haber sido bisontes norteamericanos o tratarse de algún otro animal, ¿no?
por eso de ciertos toros, porque en la carta de relación está fechada en el 26 y Juan Gutiérrez Altamirano ingresa al ganado hasta el 27. Pero bueno, tenemos que es Gregorio de Villalobos en 1521 el que empieza a ingresar ganado a México vía Veracruz de contrabando. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, es lo que mencionaba de que se estaban corriendo ciertos toros. Esto pues ya nos clarifica. Veracruz ganadera. Bueno, creo que me salté algo que pudiéramos obviar, pero vamos a ponernos en contexto dónde se encuentra Veracruz. Veracruz se localiza en la costa del Atlántico de México. Cuenta con una superficie de 71,699 kilómetros cuadrados repartidos en 212 municipios y cuenta con alrededor de 7.5 millones de habitantes, lo cual lo convierte en uno de los estados más poblados de la República Mexicana. Y bueno, en el estado de Veracruz, la ganadería de pastoreo representa la principal actividad pecuaria. Y en más del 50% de su territorio está destinado a la ganadería. Sin embargo, a pesar de que Veracruz tiene como principal actividad pecuaria la ganadería y buena parte de su territorio está destinado a esto, actualmente solo contamos con una ganadería de Bravo en el municipio de Pánuco y es la ganadería del Rosedal. Han existido otras ganaderías, pero pues lamentablemente actualmente nada más tenemos una en el norte del estado, en Pánuco. Como tal, la ganadería tiene una gran importancia social, cultural y ambiental. Y esta actividad pues es preponderante en el estado de Veracruz desde la época colonial. Las razones, pues son la cantidad de ganado y caballos, que fue un boom al llegar a México. Esta ganadería, que bueno, además, la ganadería que se empieza a practicar desde el siglo XVI hasta la fecha, pues es muy, muy, muy distinto a lo que se estaba realizando en España, ¿no? Yo creo y me atrevo a asegurar que las verdaderas ganaderías surgen en el continente americano por la cantidad de caballos y de ganado que crecieron de manera exponencial, pero aceleradísima. Que se realizaba una ganadería a campo abierto. En España eran pequeños hatos ganaderos y siempre bajo cerrados en aquellas épocas. El tipo y la cantidad de personas que había en el siglo, a partir del siglo XVI hasta mediados del siglo XIX, las leyes y las distancias. Como les comentaba, aquí en el estado de Veracruz, hacia 1580, los ganaderos podían tener entre 150,000, de 150,000 a 20,000 cabezas de ganado. O sea, tener 20,000 cabezas de ganado no les representaba absolutamente nada. O sea, fueron cantidades que no tenían precedentes en Europa. Y por lo mismo eran tan abundantes el caballo como las reses, ¿no? Lo que significaba que cualquier persona, independientemente de la raza, del color, de la riqueza y su estatus social, podía montar a caballo. Es verdad que en algún momento de la historia de México se extienden ciertas prohibiciones para que los indígenas no monten a caballo.
por temor a que lo utilicen más que como una herramienta de trabajo, lo utilicen con finalidades bélicas, que puedan sublevarse, que puedan rebelarse contra el gobierno virreinal y pues utilicen el caballo como herramienta de guerra. Y bueno, retomando lo que mencionaba, el problema no era solo la gran cantidad de ganado, sino el hecho de que no había cercas, no había vallas, no había nada que detuviera aquellas cantidades tan enormes de ganado. Esto crea problemas sin precedentes, los más grandes de los cuales fueron los daños que iban causando a las poblaciones. Esto aquí en el estado de Veracruz. El ganado pues era prácticamente un ganado salvaje que iba destruyendo propiedades, se comía las cosechas y muchas veces hacía que algunas comunidades tuvieran que desplazarse hacia las zonas serranas o hacia el interior del país porque el ganado empieza a desarrollarse mucho, empieza a crecer hacia las zonas de los llanos del Sotavento y del norte del estado de Veracruz. Y muchas de las comunidades indígenas, de las comunidades nativas, se tienen que desplazar hacia la sierra, porque les es un poco de más difícil acceso al ganado. El ganado salvaje, perdón, estaba repitiendo algo que ya habíamos mencionado. Y bueno, esto también representa para la Iglesia Católica una dificultad que les está impidiendo continuar con la cristianización, y entonces tuvieron que desarrollar nuevas técnicas ganaderas y se empieza a desarrollar el rodeo. Y bueno, el rodeo es precedente para muchas prácticas culturales y cinegéticas en todo el continente americano, que en Europa pues no existían. Y bueno, la población de México durante los siglos XVI y XVII era de alrededor de 5 millones de personas. Hay algunos historiadores, sociólogos y antropólogos que argumentan que en aquel entonces pues había más ganado que personas. Y pues esto significaba una falta de mano de obra porque para aquel entonces la población indígena estaba sumamente diezmada. Como anteriormente mencionaba, muchas de las comunidades indígenas se habían desplazado a la zona serrana y todas estas estancias ganaderas estaban en la zona de los llanos de Barlovento y Sotavento del Golfo de México. Y bueno, en aquel entonces se suscita un fenómeno bastante peculiar, bastante particular y que muy poco se ha mencionado en la historia de México, en la historia de la charrería, en la historia de la tauromaquia nacional. Que los esclavos negros, muchos de ellos pertenecientes a la esclavonía real. La esclavonía real eran todos los trabajadores del puerto de Veracruz que se dedicaban a estibar, a descargar y a realizar todas las actividades portuarias y aduanales, todo el trabajo duro de recibir los barcos. Pero todos estos esclavos traídos de África dependían de fondos enviados de España. Fondos que a veces no llegaban, fondos que tardaban en llegar o fondos que a mitad del mar pues desaparecían porque pues eran robados por piratas o las mismas personas encargadas de traer esos fondos pues los destinaban para otras cosas, ¿no? Entonces, las condiciones en las que estaban
viviendo estos esclavos pues, eran totalmente precarias y muchos decidieron huir de las atarazanas, demás instalaciones del puerto de Veracruz y buscar refugio y trabajo en las haciendas ganaderas del sur y del norte de Veracruz. La mayoría de vaqueros, al menos durante los primeros 120 años de la historia de México, y aquí en particular en Veracruz, fueron universalmente negros y mulatos. Y en muy contadas ocasiones, pues eran personas nativas, eran indígenas o mestizos. En la década de los 70, en 1570, pues la población afrodescendiente era mayoría en México, como resultado de la mortalidad de las comunidades nativas debido a enfermedades traídas de Europa. Si bien estos vaqueros afrodescendientes no introdujeron métodos de pastoreo traídos de África, sí empiezan a desarrollar prácticas muy particulares y que dan pauta como mencionaba, a lo que posteriormente fue la charrería. En aquel entonces, las leyes ganaderas fueron implementadas por la Mesta Mexicana. La Mesta Mexicana fue una especie de asociación de ganaderos que existía en aquel entonces. La mayoría de estas leyes, pues estaba, a ver, perdón, estaba repitiendo. A ver, un minutito. Bueno, retomando, las leyes de Mesta empiezan a exigirles a los ganaderos que en determinadas fechas empiecen a realizar los rodeos. Los rodeos son todas las faenas ganaderas, todas las faenas camperas de la explotación, vamos, del ganado. Es decir, separar, desaijar, destetar, herrar, y muchas veces los hatos ganaderos se encontraban revueltos. Entonces los ganaderos decidían, estas cabezas de ganado son mías, estas cabezas de ganado son tuyas, y muchas veces se subastaba, se vendía el ganado. Y pues vamos a continuar. Y disculpen si no está teniendo esto un poco de dinámica, pero es que tengo aquí problemas técnicos y entonces estoy realizando la lectura de los apuntes. Bueno, aprovecho para mencionar, ahorita que mencionaba sobre los vaqueros mulatos en el estado de Veracruz y la importancia de la impronta africana en la ganadería, en el desarrollo de la charrería y en el desarrollo de la tauromaquia en Veracruz, pues quiero mencionar una figura que para mí me es cautivadora, me es una figura sumamente interesante, que fue Ramón de Rosas Hernández. Él es un mulato que nace en el puerto de Veracruz
hacia 1762, y pronto empieza a mostrarse como un extraordinario jinete. Y además de eso, con unas facultades muy sobradas para lidiar a pie. Entonces, prontamente se convierte en un torero que todo mundo quiere ver, en un torero que todo mundo quiere saber de él, y es tal su popularidad que se marcha al viejo continente. Entonces, llega a España. Primero llega actuando como banderillero en la cuadrilla de Francisco Garcés, y después empieza a actuar por cuenta propia. Él tiene un toreo ecléctico, tiene un toreo, podríamos llamarlo, de fantasía, y impacta fuertemente al público español, que para entonces, pues, tiene, por decirlo así, dos tauromaquias muy definidas, que es toda la zona andaluza, la escuela rondeña y la escuela sevillana, y todos los toreros del norte, del país vasco, que tienen unas prácticas taurómacas más parecidas a lo que hoy serían los recortadores. Entonces, él, por su toreo ecléctico, podríamos decir que unifica las dos, y tiene fascinado a todo el público español, a tal grado que en 1748 se presenta en Madrid actuando nada más ni nada menos que con Pepe Hillo. Y es así como un mulato veracruzano, pues es el primer, si no mexicano, pero sí novohispano, que se marcha a torear a España. Es el primero que logra cautivar al público europeo. Pero bueno, continuemos. Muchas veces escuchamos la palabra jarocho, y pues tenemos ideas a veces más próximas al ballet folclórico, pero bueno, jarocho dista mucho de esa imagen institucional, de esa imagen de película de los años 50, de los años 60. ¿Qué son los jarochos y cuál es su relación con la tauromaquia? Bueno, el jarocho es el nombre que recibían los rancheros del estado de Veracruz, aquellos hombres dedicados estrictamente al cuidado y mantenimiento del ganado vacuno. Es decir, son los vaqueros veracruzanos por excelencia. Son en aquel entonces, de todos los vaqueros, de todos los rancheros, de todos los charros que existían, pues son los más singulares por su vestimenta, por su equipamiento, por sus faenas vaqueras y sus costumbres. Aquí en las costumbres quiero mencionar algo que también viene a ser heredad de la impronta africana, que muchos de las comidas, de mucho de la gastronomía actual mexicana, pues nos viene de aquellas épocas, y a veces los nombres de los alimentos nos sugieren de alguna manera África, nos suenan a palabras en bantú, y tenemos el mondongo, que bueno, en otras partes del país le conocemos como menudo, pancita. La gandinga, que es un alimento súper popular aquí en el estado de Veracruz, sobre todo hacia la zona de baja, entre la frontera de Tabasco con Veracruz, que en otras partes le llaman mole vaquero. Pero bueno, continuamos. Bueno, estos vaqueros veracruzanos, estos jarochos, se empiezan a concentrar en una hacienda ganadera que es clave
para la historia taurómaca del estado de Veracruz, que es la hacienda de Nopalapan. En el opening de la sesión me encantó escuchar el toro sacamandú. Para mí fue una emoción tremenda. El toro sacamandú es un son popular del estado de Veracruz que narra las historias, narra las aventuras de los vaqueros que trabajaron en todas aquellas haciendas ganaderas que se dedicaron a la crianza de bravo en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Y bueno, Nopalapan es el ápice de la tauromaquia veracruzana durante finales del siglo XVIII, siglo XIX y principios del siglo XX. La hacienda de Nopalapan se encuentra, bueno, cuando existió como tal, como ganadería, en el municipio de Juan Rodríguez Claro, Veracruz, en la comunidad de San Juan Evangelista. Pasó por dueños, pero hacia 1860 la adquiere la familia Frangiuti. Tal vez les pueda sonar conocido el apellido, pero son los que empiezan a darle forma a la ganadería de Nopalapan. Es una de las más grandes que existían en todo el siglo XIX. Y bueno, lidia con muchísima regularidad en todo el país. Es una de las ganaderías que de alguna manera Bernardo Gaviño le tenía aprecio, que también Ponciano Díaz y todas esas figuras decimonónicas le tuvieron un aprecio. Fue también la primera ganadería que exporta ganado fuera del país. Empieza primero a lidiar en Cuba, que sabemos que anterior a la Revolución Cubana eran recurrentes y muy comunes los festejos taurinos en la ciudad de La Habana. Y para el año de 1906, un 12 de octubre, aquel propietario, don Otilio Frangiuti, manda 4 toros para Madrid, para Juan José Durán Díaz el Pipa y para Salguerito. Es una corrida extraordinaria, deja un muy buen sabor de boca, la ganadería empieza a irse hacia arriba, pero hacia 1923 desaparece la ganadería por motivos de la Revolución mexicana. Una de las particularidades de Nopalapan es que siempre lidió ganado criollo, ganado nacional. La familia Frangiuti nunca hizo cruzas con ganado traído de España, y pues también fue una de las últimas ganaderías en lidiar ganado criollo nacional junto con la ganadería de Santín. Bueno, vámonos un poco más hacia la tauromaquia actual, hacia lo que está pasando en la actualidad. De los 200 municipios que tiene el estado de Veracruz, tenemos registrado que se están realizando festejos en al menos 80 municipios. De esos 80 municipios, aproximadamente la mitad, constantemente, año con año, tienen una feria y están teniendo más actividad. Y bueno, de los que han sido más preponderantes durante la historia de la tauromaquia en Veracruz y a lo largo de los años y actualmente, pues es Orizaba. Orizaba es la plaza, perdón, es la comunidad, el municipio
donde se tiene el registro más antiguo de que se están llevando a cabo corridas de toros de manera constante. Desde mediados de 1600 tenemos las primeras corridas de toros en la ciudad de Orizaba. Orizaba ha tenido muchos toreros, novilleros, subalternos, y también de la ciudad de Orizaba, hacia finales del siglo XIX, surge un señorito torero de las familias cerveceras de Orizaba, que se anuncia con el nombre de León Prieto, marcha a España, llega a actuar con Frascuelo, llega a ser un torero bastante famoso, hace su carrera mayoritariamente en España, fue un torero poco visto aquí en México, pero en uno de los viajes que hace hacia México para venir a torear acá, muy cerquita de Orizaba, en un pueblo que pertenece al estado de Puebla, que se llama Chalchicomula, llega y pues le parecen pequeños los toros a lidiarse, y hace un comentario que no le gusta a uno de los caporales que se encuentran en la plaza, y se hacen de palabras, y el vaquero pues le dispara en una pierna, pierde la pierna, y pues termina su carrera, marcha a España. No tengo el dato de si fallece en España o fallece en México, pero pues fue un personaje bastante peculiar, bastante interesante. Y Orizaba tiene una de las plazas de toros, yo creo que de las más funcionales y más bonitas de toda la República. Tiene capacidad para 6,000 espectadores. Está techada y es una plaza con unos corrales sumamente funcionales, y el clima de Orizaba es cálido, es húmedo, pero dentro de la plaza se mantiene muy, muy fresco. Bueno, otro de los puntos que tienen una tauromaquia muy, muy en particular, muy sui generis, es la ciudad de Tlacotalpan. Tlacotalpan se encuentra en la boca del sotavento veracruzano. Cerca de Tlacotalpan es donde se encontraban las ganaderías de la Estanzuela, la hacienda del Horcón, Nopalapan, Cuautotolapan, todas esas ganaderías de Bravo decimonónicas veracruzanas rodeaban a la ciudad de Tlacotalpan. Tlacotalpan, además, pues es la cuna de Agustín Lara, del entrañable Flaco de Oro, uno de los compositores más destacados de pasos dobles a nivel mundial, y pues además un aficionado a la tauromaquia como ninguno, ¿no? Pero Tlacotalpan tiene una tauromaquia sui generis totalmente. Posterior, como lo decía, a la revolución desaparecen todas esas estancias ganaderas y empiezan a utilizar ganado manso, empiezan a utilizar ganado cebú para correrlo por las calles, porque tradicionalmente se hacía algo muy parecido a lo que se hace en algunas ciudades españolas, de correr los toros por las calles hasta llevarlos a la plaza de toros, y pues los valientes correr con ellos, ¿no? Entonces, los ganaderos solían llevar los toros a una isleta frente a Tlacotalpan, para que el día previo a la corrida, en el margen de las fiestas de la Virgen de la Candelaria, atravesaran el río en una faena que se le llama el embalse. Entonces atravesaban el río Papaloapan y después eran conducidos por las calles de Tlacotalpan para ser posteriormente lidiados. Para el tlacotalpeño esto se vuelve punto central y medular
de toda su festividad. Para el tlacotalpeño es parte del ethos esencial el que le suelten los toros en la calle. Y han existido un montón de intentos por prohibir estas prácticas, ya sea por políticos, por movimientos animalistas, y sinceramente se han encontrado con piedra. Para el tlacotalpeño es tan importante como el son jarocho, como el danzón, correr los toros en la calle. Hasta el 2000, si no me falla, 2012, se realizaron todavía corridas de toros en Tlacotalpan. Cada vez se han acrecentado más los problemas con los animalistas, y pues si bien no se encuentran prohibidas las corridas de toros en Tlacotalpan, se han presentado muchos problemas para realizar una corrida de toros formal, pero a ellos no se les puede tocar su embalse y la suelta de los toros por las calles. La siguiente, por favor. Tlacolulan. Tlacolulan es un pequeño municipio enclavado en la sierra, muy próximo a la capital veracruzana, que también mantiene constantemente está ejerciendo una afición taurina constante de por lo menos 200 años ininterrumpidos. Solo la pandemia ha detenido por 2 años la realización de festejos en Tlacolulan, Veracruz. A lo mejor es un punto que al resto de la República no les puede sonar, pero que desborda afición de una manera impresionante. No cuenta con plaza fija, pero los empresarios llevan a veces hasta 2 plazas desmontables para albergar la cantidad de aficionados que se congregan a las corridas de toros. Se realizan en el marco de las festividades de la Virgen de la Concepción, y de verdad es impresionante la cantidad de personas que llegan a las corridas de toros. En la fotografía podemos ver a un alguacilillo que es originario de ahí del municipio de Tlacolulan, y al fondo hay un cerro que para la mitad de la corrida se encuentra lleno de personas. Entonces es uno de los enclaves más taurinos de todo el estado de Veracruz, y donde se vive una afición bastante bonita. Es como llegar a un pueblito de los años 40, y es una experiencia muy, 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 muy bonita, y es un municipio que le tiene muchísimo amor a la tauromaquia. Continuamos, por favor. Jico, bueno, ¿qué podemos decir de Jico, Veracruz? Es, yo creo que el punto álgido, el punto crucial para todos los veracruzanos, las fiestas de Santa María Magdalena. Es el municipio taurino por antonomasia de todo el estado de Veracruz. A pesar de que Orizaba tiene una historia taurina larguísima, impresionante, que cuenta con muchos toreros, con muchas toreras, porque de la ciudad de Orizaba hay un caso particular, que de ahí salió una picadora de toros extraordinaria en el siglo XIX, que acompañó a Bernardo Gaviño, de la cual en la historia se ha perdido su nombre, pero guardamos su apodo y le guardamos mucho cariño, que se anunciaba con el nombre de la Orizabeña, y que por trabas, por cuestiones del machismo vivido en el México del siglo XIX, pues tuvo que retirarse y pues dejar de torear, y terminó radicando en la Ciudad de México. Pero Jico
caray, los que hayan tenido la oportunidad de visitar el pueblo, se respira toros, se vive toros, se piensa toros, se sueña toros. De broma a veces decimos que lo primero que aprenden a escribir los niños en Jico es la palabra toro por la sencilleza que implica, ¿no? Tiene una tradición que podemos rastrear constante desde 1853. Ha tenido diferentes plazas de toros y además tiene una de las ferias, que a pesar de que es muy breve, pero una de las ferias taurinas que tiene mayor asistencia en todo el país, por lo interesante que llegan a ser los carteles y por la realización de la jiqueñada, que si bien algunas personas sitúan a los orígenes de la jiqueñada a principios del siglo XX, cuando el ganado se trasladaba desde la estación del ferrocarril en el municipio de Jico hacia la Plaza de Toros y se realizaba por charros de la región acompañados de otros, acompañados del sacamandú, porque sacamandú es una palabra veracruzana, una palabra de origen mantú, que utilizamos para definir y para llamar al ganado manso para conducir el ganado bravo. Entonces, con bueyes mansos conducían desde la estación del tren hasta la Plaza de Toros al ganado durante la noche o las primeras horas de la madrugada. Y bueno, la gente mayor cuenta, todo el mundo se encerraba y pues trataba de no exponerse al paso de los toros. Esto desaparece cuando desaparece el servicio de ferrocarril hacia Jico y empieza a trasladarse el ganado en camiones, pero hacia finales de los años 70, principios de los 80, entusiastas jiqueños ven una oportunidad de darle un realce mayor a su feria, retomando un poquito lo que ya se estaba realizando en Huamantla, de soltar ganado en las calles, y lo retomamos acá en la zona, y pues yo creo que nos ha funcionado de manera maravillosa. A lo mejor algunos de los interlocutores podrá corregirme porque no tengo ahora mismo el dato, pero calculo que al menos en las calles de Jico, el día de Santa María Magdalena, personas que llegan a la jiqueñada y a la corrida de toros deben ser cerca de 1 millón de personas en las calles. Es algo impresionante. También han existido infinidad de iniciativas, de propuestas de ley para impedir la realización de estos festejos populares en el estado de Veracruz, que, bueno, cabe mencionar que no son exclusivos del municipio de Jico, que también se están realizando en comunidades aledañas, en municipios aledaños, y que en el mismo municipio de Jico se están realizando a lo largo del año por lo menos 6 capeas, 6 festejos de esta índole, donde se están soltando novillos, donde se están soltando vaquillas en las calles, en la celebración de algunos de los santos titulares. Y como mencionaba, han existido muchas iniciativas por prohibirlas. Actualmente se sigue trabajando aquí en el estado de Veracruz, porque existe la prohibición de la entrada a menores a los festejos taurinos, y pues uno de los casos más penosos y más tristes también sucede en Jico, donde el fiscal
de cuestiones del bienestar animal, irrumpe en una de las corridas de la feria en Jico, para intentar detener el festejo. Al no lograrlo, entra con un equipo armado de la policía, de lo que se le llamaba la policía judicial. Entra él también con chaleco táctico, con armas de asalto, para detener a los empresarios por haber permitido el ingreso a menores en la Plaza de Toros de Jico. Fue un acto realmente vergonzoso que vulnera por la decisión de los padres de educar a los hijos como mejor les convenga, ¿no? Y mientras esto está sucediendo en la ciudad de Jico, en el puerto de Veracruz, se estaba armando la campal en el estadio Luis Pirata Fuente. Si no mal recuerdo, en un encuentro de los Tiburones contra Pumas, donde hubo muchos heridos, hubo daños materiales, pero no. Era más importante que toda la gente estuviera mirando lo que estaban realizando políticos ineptos, políticos mediocres, que se agarran de temas que generan controversia para poder justificar que estaban realizando algo. Como comentaba, lo realiza un fiscal que en absoluto tiene que ver nada con los niños. Y bueno, es un acto que nos llena de profunda tristeza en Veracruz, y pues que ha marcado un precedente en la lucha de la defensa de la tauromaquia en Veracruz, que de alguna manera pues ha fortalecido para que personas como Gabriela Roldán, presidenta del capítulo de tauromaquia mexicana, capítulo Veracruz, pues redoble el esfuerzo por defender la tauromaquia en el estado de Veracruz, y lo mismo lo realizó Gabriela, que lo ha realizado pues quienes nos encontramos en el capítulo. Pero bueno, vamos a proseguir. Otro de los municipios que tienen una tradición taurina y que tienen una tradición, digámoslo, particular, es el municipio de Papantla, Veracruz. Papantla, Veracruz también tiene antecedentes de realizar corridas desde el siglo XIX. Cuenta actualmente con 2 plazas de toros, aunque una se encuentra inhabilitada porque pues no se le ha dado mantenimiento y corre riesgo de caerse, pero podemos ver la fotografía de la plaza de toros. Es una plaza de toros bastante grande, bastante funcional. Las corridas de toros tradicionalmente en la ciudad de Papantla se realizan el jueves de Corpus Christi. Llegan aficionados de toda la zona serrana, de toda la zona norte de Veracruz, y además para el pueblo totonaco, para el pueblo originario de Papantla, la tauromaquia también tiene un sentido ritual, un sentido que refleja parte del sentimiento, de la cosmogonía del pueblo totonaco. Tal es así que hay diferentes danzas, que hay diferentes manifestaciones culturales que representan o simulan la corrida de toros. En las comunidades aledañas a Papantla, en las comunidades totonacas, hay un pueblo de nombre Oxquiwi y hay otro de nombre Sosocolco, donde se realiza la danza de los toreadores, que no es otra cosa
que la representación de una corrida de toros, pero pues a través de gestos y de expresiones propios de la danza y dentro de un entorno y un contexto que se explica para la comunidad indígena de Papantla y de todo el Totonacapan. Papantla, como ya lo mencionaba, realizaba festejos anualmente, pero también por presiones de grupos animalistas propios de la ciudad de Papantla y que han llegado de otras partes del país. Desde el 2017 no tenemos festejos. La siguiente o ¿esa es la última? Sí, parece que ya es la última. Pues muchísimas gracias, de verdad. Ahora sí que llevamos tiempo, Fernanda y yo, trabajando en lo que son las tauromaquias populares, conocer cuáles son los festejos de los pueblos. Muy interesante conocer Veracruz y lo que nos has contado. Tenemos, Fer, ¿tú quieres hacer alguna pregunta antes? Bueno, pues mira, sí tenía 2 o 3 intervenciones. Me pareció muy completa tu exposición, Alfredo. A lo mejor al principio que estabas ahí un poco entre arrancando y ahí resolviendo tus problemas técnicos, por ahí quizás se nos perdió algún datillo o lo que sea, pero bastante bien. O sea, es cierto, los ciertos toros también son conocidos luego en cartas de relación y en diferentes documentos también como símbolos a veces, que son los bisontes, a las que tú hiciste precisamente alusión. Me gusta también cuando hablas de la cantidad de caballos que había, porque precisamente pues era el medio de transporte, ¿no? Al interior. Entonces por eso había tantos, ¿no? Y por eso era tan importante tener un caballo y por eso profesiones como las de los herreros, los veterinarios, proliferaban tanto, eran tan importantes y precisamente en la zona de Veracruz, ¿no? Porque era donde recién llegaba el ganado, lo recibían y tenían que ver en qué condiciones venían, ¿no? Entonces, a partir de ahí empieza a hacerse como toda una ramificación precisamente de los especialistas tanto en ganado como en veterinaria, ¿no? Y de los usos militares del caballo. Luego hablaremos de cómo fue que el robo del fuste de una silla española, si hay oportunidad, ¿verdad? Es el que da lugar luego al fuste de la silla charra, que es otro tipo de monta, pero finalmente es la que permite que los indígenas también puedan montar. ¿Es correcto? Sí, solamente como por recuperar 2 o 3 datos que yo vi que los tenías, pero me imagino que ahí entre los papeles y el irnos a tiempo, pues no se mencionaron. Como te dice Sí. María Ángeles, nosotros tenemos mucho tiempo trabajando las tauromaquias populares y precisamente lo que vemos en Veracruz, igual que en otras zonas del país, es un híbrido constante entre la tauromaquia popular y la tauromaquia de postino a la española, ¿no? No puede haber una sin la otra. La una es el soporte de la otra y se van acompañando. Entonces, qué bueno que tengan toda esta defensa y esta tradición, pero más bien hay varias preguntas, María Ángeles. No sé si comenzamos con Luis Carlos o con alguna otra para que a Luis Carlos le vayan abriendo. Luis Carlos fue el que primero nos escribió, que él pide la palabra. Él es el presidente del capítulo de Morelos. Entonces, no sé si le puedan dar el espacio a Luis Carlos. Listo, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, muy bajito, Luis Carlos, sí, muy bajito, pero sí te escuchamos. Ay, caray, bueno. Ahí ya te escuchamos bien. Bueno, quisiera, buenas noches a los tres. Maestro, muy buena plática, muy buena, muy interesante. Quisiera comentar lo primero sobre la ganadería del Rosedal. La ganadería del Rosedal fue desarrollada aquí en el estado de Morelos. Es correcto, en Yecapixtla. Yecapixtla, exactamente, por donde don Atanasio Velázquez, conocido como Talín. Bueno, desafortunadamente tuvieron que vender la ganadería cuando el accidente que tuvo el matador Atanasio Velázquez, que bueno, se acabaron todos los seguros y demás, y se vendió el nombre de la ganadería y el fierro. Los colores de la divisa quedan aquí, que en el antiguo rancho
que tiene denominación el Rosedal, justamente, y está el matador Atanasio, está actualmente ya creando su propio ganado con su fierro. Es correcto. Eso quería comentarlo. Respecto a la ganadería en el estado también de Morelos, es interesante porque cuando llega Cortés a Cuernavaca, a Cuauhnáhuac, no Cuernavaca, a Cuauhnáhuac, le encanta el lugar por el clima. Encuentra que el valle se encuentra en desnivel de norte a sur, está limitado por dos grandes barrancas, lo que le da cierta seguridad. Entonces funda y empieza con la construcción de su casa, de lo que va a ser el marquesado del Valle, mal llamado el Valle de Oaxaca, porque Carlos V le da la cédula con el nombre de Marqués del Valle, y bueno, tiene un crecimiento tremendo, ¿no? Introduce floreras para el gusano de seda, introduce arroz, introduce la caña de azúcar, que es lo más importante, que da origen a todas las azucareras que se vuelven inclusive en México el primer productor del mundo de azúcar en todo el mundo, ¿no? El oro blanco. Y Cortés, en el municipio de Tlaquiltenango, en Morelos, en el sur de Morelos, en la zona caliente, tiene una cría muy grande de caballos y construye una especie se llaman torreones de piedra, y estos torreones que hay uno le llaman rollos, y uno está en un balneario que se llama El Rollo, por supuesto, y el otro está en Teapa, Puebla. Hay dos, y esos servían de mirador para el ganado bovino, que había bastante, que era, digamos, del que braviaba, para no decir bravo totalmente, es un concepto posterior, braviaba, y para el cuidado del ganado caballar, además de los incendios forestales. Entonces, nada más que quería instalar esos datos. Ojalá sean de utilidad, maestro. Muchas gracias, y pues muy oportuno los comentarios. Y sí, así como usted lo manifestaba, el Rosedal, sí, es originario del municipio de Yecapixtla. Se venden los derechos del hierro y del nombre, sí. Y se rentan ahora en el rancho La Maestranza, en el municipio de Pánuco, sí. Donde anteriormente se encontraba la ganadería de Álvaro Espinosa. Sí. Creo que actualmente se la llevaron ya al sureste también una parte, ¿no? Lo de Álvaro Espinosa, si no mal recuerdo, lo trasladaron primero hacia Chiapas, y de Chiapas fue adquirido por un ganadero guatemalteco. Ok, gracias, muy amable. A usted. Bueno, aquí tenemos otras intervenciones, Alfredo. Mira, y luego si hubiera oportunidad, ojalá podamos también escuchar a Gaby. Bueno, una intervención de Gaby Roldán precisamente dice que se registran más de 100,000 visitantes el día de la suelta de toros en Jico, desde hace que tiene 45 años de tradición. Y Juan Elías Pero dice, buenas noches, en su exposición mencionó que solo existe una ganadería de registrada en la ANCTL, en la Asociación Nacional de Criadores de Toros de Lidia. Viendo el padrón ganadero, habla de que existen 454. ¿Qué finalidad tiene ese ganado de Lidia? El ganado mayoritariamente es ganado de doble propósito, ganado lechero y ganado de abasto. Hacia la zona centro del estado de Veracruz tenemos mucho ganado lechero. Todo lo que es el eje neovolcánico transversal es muy propicio por el clima,
por los pastos, la explotación de ganado lechero con leche y quesos de extraordinaria calidad, y pues, se los recomiendo. Y hacia el norte y sur del estado de Veracruz tenemos ganaderías destinadas al abasto. En la zona de Poza Rica, de Tuxpan, de Papantla, son zonas que tienen muchísimo ganado de abasto, y como ha sido desde hace casi 500 años, toda la zona del Sotavento, desde más o menos el municipio de Tierra Blanca hacia los límites de Oaxaca y de Tabasco, se dedican a la ganadería de abasto. Bueno, yo creo que con eso queda respondida. Y tenemos a Gaby Roldán, no sé si estás ahí, Gaby, que querías hacer algún comentario. Sí, por aquí estoy. ¿Sí me escuchan? Sí, claro, adelante, Gaby. Ay, saludos, Fer, saludos, Ángeles. Hola, Gaby, qué gusto saludarte. Hola, Gaby. Igualmente, y enhorabuena al torero, mi paisano. Alfredo es un apasionado, él de la historia, apasionado de la historia taurina de su estado, y muy comprometido él con Tauromaquia Mexicana y con el estado de Veracruz. Y si bien lo dijo Alfredo, somos un estado muy grande, más de 200 municipios, la tercera parte es taurino. Desgraciadamente se han ido perdiendo festejos. Tenemos solo 2 plazas fijas, hay muchos lienzos charros que se utilizan con ese propósito y plazas portátiles. Actualmente estamos trabajando las 2 prohibiciones que mencionó Alfredo, la de los niños y la de las capeas. Las capeas se hicieron muy, muy, muy populares. Más de 100 años de la suelta de los toros en las calles de varios municipios, y aunque muchos taurinos consideran que ese tipo de pamplonadas que les dicen muchos no son tan apegadas a la tauromaquia y que están un poquito fuera, bueno, creo que para muchos, incluyéndome, fue el primer acercamiento a un toro bravo, ¿no? A un toro de lidia. Entonces de ahí creo que salen muchos niños queriendo ser toreros o queriendo conocer algo más allá de la tauromaquia. Sí hay barrios en donde los niños juegan, de verdad ustedes pueden visitarlos y ver cómo los niños tienen sus capotes en las banquetas y tienen sus toritos de plástico jugando ellos a ser toreros, y se echan el toro uno al otro. Eso sucede en los barrios, que ustedes no se imaginarían ver todo eso. Incluso también el tema religioso. La patrona en Jico es Santa María Magdalena. Recorre las calles la imagen de la santa, y acompañada de mariachi con pasos dobles. O sea, ustedes escuchan pasos dobles en las calles y uno se asoma y es el fervor, la devoción hacia la patrona, pero con mariachi y paso doble. Entonces, bueno, hay muchísimo que contar, hay muchísimo que mucha gente no conoce, que pasa desapercibido, pero es la fiesta no manifiesta, y pues en el estado de Veracruz hay muchísimo de ello. Creo que Alfredo se llevaría 2 o 3 programas hablando detalles que ocurren en muchos pueblitos aquí en el estado de Veracruz. Es cuanto, un gusto saludarlos, enhorabuena y a sus órdenes. Y qué importante es esta labor que están haciendo, ¿no? De documentarla, de platicarla. Mencionaste la palabra, bueno, la frase "la fiesta no manifiesta", como un libro y el recopilarlo puso ahora sí que los ojos en Yucatán respecto a esto, no nada más en México, sino en todo el mundo. Ojalá también se haga cada vez más con otras entidades que sabemos que tienen su fiesta no manifiesta. Qué importante es contarlo y que se conozca, ¿no? Así es, un gran libro, muy, muy recomendable, de nuestro amigo Antonio Rivera, que lo ha presentado incluso ya en España, y ojalá cada vez seamos incluidos hay una propuesta para que Veracruz también se anexe a este tema con Toño Rivera, y si no, pues darlo a conocer nosotros,
y pues que nos visiten también y que cada vez a los empresarios también les interese dar festejos acá. Les decía, en un día de feria aquí tenemos 100,000 visitantes según administraciones municipales. Qué interesante y gracias por platicarlo, por complementar la amplia exposición que ya nos hicieron. Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta. Fer, ¿tienes alguna otra pregunta? Porque mira, ya son 9:15 para no quitar más tiempo. Es lo que veo. Por aquí estaba tratando como de buscar ahí algún otro dato, pero no, me parece mucho más interesante que la gente se quede picada, Alfredo, para que luego haya oportunidad de que te den otro espacio y que se pueda seguir ahondando en el tema. Gaby, muchísimas gracias. Qué importante que nos pones también al día en lo que están haciendo en el capítulo de Tauromaquia Mexicana en Veracruz. Muy importante lo que puntualizó Alfredo, ¿no? Que no se consulta, sigue sin consultarse a especialistas cuando se trata de determinar o dictaminar medidas como en este caso la de los niños, ¿no? Y a veces también buscando el bienestar animal del toro de lidia, tampoco se recurre a especialistas verdaderamente en el toro de lidia y se cree que quizá un especialista en pequeñas especies puede aportar datos que sean de suficiente peso, ¿no? Entonces, qué bueno que sigan caminando en esa senda y pues más bien muchísimas gracias, muchas gracias a todos. María Ángeles, muchísimas gracias. Alfredo, ojalá luego te podamos volver a escuchar sin problemas técnicos. Esperemos que así sea y ya estar con más tablas para la siguiente. Muchísimas gracias por el espacio. No, gracias a ti y los emplazamos como siempre a que nos acompañen dentro de 15 días. Si tienen alguna duda o comentario sobre la plática de hoy, el correo y el contacto de Tauromaquia Mexicana siempre están abiertos. Nosotros, como ahora sí que nos despedimos, damos las gracias por esta invitación a moderar y nos vemos aquí dentro de 15 días. Gracias.